Vamos a hablar de economía, porque sigue siendo una situación muy compleja la que vive el país por estas horas en el aspecto económico, y esto que estamos viendo es una de las facetas, ¿no? Una de las facetas de la situación económica es esto que estamos viendo de los trabajadores de áreas de discapacidad. Pero ¿cómo está la economía en general? La macro. ¿Ha logrado encauzar algo, Massa? Este clima de efervescencia política complica cualquier plan de estabilización de las variables. Bueno, vamos a analizarlo con Guillermo Pizarro, economista, con quien ya estamos en comunicación. Guillermo, buen mediodía. Marco, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Guillermo. Bueno, recién veíamos una protesta de gente que ya no aguanta más la situación económica por la aceleración inflacionaria. ¿Cómo estás viendo el panorama económico en medio de un contexto de mucha virulencia política, Guillermo? ¿Complica cualquier posibilidad de estabilización? Sí, siempre la política y la economía que van juntas se ve complicada cuando estas cuestiones políticas como las que vemos, como la falta por ahí de consensos internos en el partido gobernante, van a complicar siempre la cuestión económica y van a generar más certidumbre. La economía se basa mucho en expectativas y cualquier actividad económica se basa en la certidumbre. Hoy no tenemos certidumbre, no tenemos una expectativa positiva, si bien el mercado le está dando un poco de aire a Massa, todavía lo sigue esperando. Todos sabemos cuando Massa asumió, o ya antes que asumió, cuando se conoció que iba a asumir, el mercado mejoró, subieron los títulos argentinos, subieron las acciones. Y bueno, todavía el mercado le está dando un poco de aire, pero no ha habido ningún cambio significativo ni ninguna medida significativa desde que Massa asumió, ¿no? Hay muchos aspectos a tener en cuenta. Seguimos con las importaciones cerradas y vamos a seguir un buen tiempo porque no hay dólares, porque no alcanzan, porque se consumió gran parte de los dólares que había en combustible. Seguimos con un déficit fiscal que, si bien dijo Massa que van a ajustar para cumplir con la meta del fondo, sigue siendo elevado y lo que tenés como expectativa es un mayor ajuste, porque para poder reducir ese déficit tenés que ajustar. Así que estamos bastante complicados con una alta inflación. Este mes de agosto también va a ser alta. Así que la situación lejos está de mejorar en un corto plazo digamos, lo que se conoce como un corto plazo. Podrá hacer alguna mejora en el mediano plazo, habrá que ver, pero creo que se necesita más, no solo certeza, sino que se necesita más cohesión en el gobierno, y vemos todavía muchas divisiones. Esta cuestión también de las manifestaciones y la problemática que se genera entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Kirchner, su gente, sus seguidores, además de distractores, funcionan como ampliación de la brecha. No sigue habiendo una brecha, sigue habiendo esto de estoy de un lado, estoy del otro. No ayuda en nada, la verdad que no ayuda en nada. Guillermo, por un lado es cierto esto que mencionás de un mercado más calmo a partir de la asunción de Sergio Massa, pero vemos que el sector productivo está bastante más complicado, ¿no? Está mostrando indicios de los efectos que tiene este cepo a las importaciones, ¿no? Vemos lo que ocurre con los neumáticos, hay anuncios de aumentos del 100% en ropas, cae la producción de aceite y por lo tanto es probable que siga aumentando el precio. Esos son indicios complicados para la inflación, Guillermo, teniendo en cuenta que va a ser por ahí, vamos a tener menor actividad y una inflación motivada por una restricción en la oferta, ¿no? Pero por supuesto, Marco, ya tenés, la restricción de oferta te genera, de hecho, ya aumentos en precio, porque el que tiene el producto lo va a vender al precio que se le ocurra. Y no solo porque puede poner cualquier precio, porque no tenés competencia, porque no hay otro que lo tenga, sino porque ese que lo tiene no sabe ni cuándo ni a cuánto lo va a reponer. Entonces, ese es otro aspecto a tener en cuenta. Otros están pensando que la forma que tienen de pagar sus importaciones es comprando dólar MEP y girando ese dólar afuera. Dólar MEP, estamos hablando de un dólar, un contado con liqui de 300 pesos por dólar. Eso hace que en vez de comprar a un dólar oficial o un dólar mayorista de 140, estás comprando un dólar de cerca de 300. Ahí los precios se te van a más del 100%. Por otro lado, tenés aumentos en combustibles, vas a tener aumento en luz, vas a tener aumento en gas. Eso también se traslada a precio. Así que bueno, el panorama, como te decía, no es para nada alentador. Siempre que hay procesos inflacionarios, la caída del salario real la vemos.
y esto va a seguir, viene cayendo y va a seguir cayendo en este contexto. Así que en ese aspecto no veo todavía que haya un cambio en la política que diga, che, va por acá y esto nos está mostrando que puede haber una mejora. No lo veo, Massa todavía no ha tomado grandes medidas, grandes decisiones. Así que vamos a ver cómo siguen y qué medidas toman, ¿no? Ahora va a hacer una gira por Estados Unidos, seguramente va a ir a buscar fondos, más que todo, porque tiene que conseguir mejorar las reservas que están muy caídas, muy bajas. Así que veremos también qué sale de esa negociación. Del nuevo viceministro, digamos, Rubinstein, tampoco se escuchó mucho de ninguna medida. Así que bueno, veremos cómo sigue. No hay demasiados elementos para decir, che, se han tomado medidas que son buenas, que son positivas y que nos permiten empezar a mejorar. Y el sector productivo va a estar complicado, como decís vos, porque no tiene insumos. Si no tenés insumos, si no podés importar los insumos, ¿con qué producir? Si no podés producir, no podés vender. Si no podés vender, ¿con qué pagar los sueldos? Bueno, se hace toda una cadena, ¿no? Guillermo, el gobierno tenía algunas anclas para la inflación, como era el tipo de cambio, como eran las tarifas. Esas anclas son casi insostenibles, ¿no? En este contexto, bueno, ya se anunció incluso un aumento de tarifas. ¿Una nueva ancla puede ser la variable de los salarios? ¿Atrasarlos con respecto a la inflación? Bien, los salarios de hecho se vienen atrasando con respecto a la inflación, la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy importante. Lo que sabemos que no da resultado es el control de precios, el ancla en el tipo de cambio. Ahora se viene acelerando un poquito la devaluación diaria, ¿no? Estamos en un ritmo de un 5,5 más o menos mensual. Pero a la corta o a la larga, lo que vos frenás y lo que vos pisás termina explotando. O sea que tampoco, por supuesto, entiendo que la solución única sea una devaluación, porque una devaluación no te va a llevar hoy a solucionar los demás problemas de la economía. Pero que el salario real va a seguir perdiendo contra la inflación, eso seguro. El fin de semana, Guillermo, hubo rumores bastante fuertes de la posibilidad de una devaluación grande, de hasta un 50% del tipo de cambio oficial. El gobierno salió a desmentirlo rápidamente. ¿Tiene herramientas para evitar esta devaluación? ¿Puede sostener un tipo de cambio que el gobierno dice que si habilita una devaluación fuerte va a ser un salto devaluatorio sin red y con lo cual la inflación se puede ir a índices imprevisibles? Mirá, el gobierno tiene elementos como es decir, el dólar vale 140, yo establezco que vale 140, pero no le vendo un dólar a 140 a nadie porque nadie puede acceder a un dólar ni para ahorrar ni para importar. Entonces vos tenés un valor de pizarra, pero el producto no existe, ¿cierto? Es como el dólar, es como cualquier bien de la economía. Yo puedo decir que, no sé, que vendo cubiertas de auto muy baratas y como vos decís, había problemas de cubiertas y no se consiguen. Entonces que yo le ponga un precio no quiere decir que la cubierta la tenga. Entonces la economía se termina manejando con el dólar que hay en el mercado. Si yo tengo que importar y voy a tener que comprar dólares en la bolsa para poder pagar mis importaciones, el dólar con el que yo compro va a ser el dólar de 300 pesos, no el de 140 que dice el gobierno. Entonces, mantenerlo en los papeles lo puede mantener, pero no va a ser nada más que eso. Claro, ficticio. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Gracias a vos, Marco. Un abrazo. Un abrazo. Guillermo Pizarro, economista. Bueno, pocas expectativas, coinciden en eso los economistas que hemos consultado en las últimas semanas, pocas expectativas todavía de una reversión del panorama económico tal cual está. Falta mucho por definir en cuanto al esquema económico, financiero, cambiario que piensa aplicar Sergio Massa, el nombramiento del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que asumió con perfil extra bajo, porque, bueno, recordemos que Rubinstein ha sido muy crítico con el kirchnerismo y cualquier aparición pública puede exacerbar ese enfrentamiento en un momento no precisamente tranquilo para el kirchnerismo, ¿no? Pero todavía queda mucho por definir y se están empezando a ver las consecuencias complicadas del cepo a las importaciones, ¿no? Hay muchos sectores productivos que están teniendo inconvenientes, que están teniendo que parar precisamente la producción porque no tienen insumos
para seguir adelante con su actividad. En otros sectores, las complicaciones para las importaciones están vaticinando ya fuertes aumentos de precios en el corto plazo. Pasa, por ejemplo, con la industria de la indumentaria, que como no hay importaciones, tienen menos productos para ofrecer y ya está anticipando que los aumentos de la nueva temporada van a ser del 100%. A esto se suma industrias vinculadas con la alimentación, por ejemplo, la industria del aceite, que está produciendo menos y que por lo tanto también esto anticipa aumentos de precios. Esto generado en un clima de mucha efervescencia política, lo vimos el fin de semana, lo estamos viendo, este abroquelamiento que ha logrado Cristina Fernández de parte del peronismo detrás de su figura con el argumento de la persecución judicial, de la proscripción, que ha reconfigurado el escenario político y la ha instalado nuevamente como la referente principal y casi única en el peronismo.